Gloria a Dios. Bienvenidos. Bendiciones para todos. Amén. Qué bueno poder estar en casa. Y le doy gracias a Dios por este momento. Agradecido de Dios porque Dios es bueno y seguirá siendo bueno para todo aquel que en Él cree. Amén. Así que antes de comenzar con la enseñanza que le he traído en esta noche, quiero que usted incline su rostro allí donde usted está y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque ya tú tienes preparado, Señor, el corazón y la mente, Señor. Padre, y tienes abierto, Padre, los oídos espirituales de cada uno de los que estamos en este lugar. Que todos, Señor, podamos mantener nuestros oídos afinados a tu palabra, Señor, obedecer tu palabra, y esta palabra traerá bendición, Señor, y traerá beneficio a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por habernos escogido, gracias por este momento, Señor, de celebración, de primicia, Señor, una fiesta que tú estableciste al principio de la creación y que hoy la estamos celebrando en casa en el nombre de Jesús. Por eso te damos la gloria y te damos la honra, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Contento primeramente porque Dios cumple lo que promete y Dios da una visión y da la provisión. Amén. Contento porque podemos celebrar la fiesta de las primicias. Contento por ver el crecimiento de la iglesia, el avance del reino. Amén. Ya Dios dio la provisión de 200, 300 sillas que trajeron. Y miren dónde están. Le damos gracias a Dios por esas bendiciones, aún en tiempos difíciles, tiempos de crisis. La Biblia dice que Dios nos va a prosperar y en tiempos de escasez nos seguirá dando en abundancia. Y esas son palabras que vienen de parte de Dios y que usted y yo tenemos que aferrarnos a ella, anclarnos a ella. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que actúa por fe y no por necesidad. Así que usted tiene que aferrarse a los principios. Y la Biblia registra muchos principios. Amén. Y uno de los principios por los cuales estamos en esta noche en casa es el principio de la fiesta de las primicias. Le voy a dar rápidamente lo que es la primicia. Y la primicia es una fiesta que Dios estableció desde el principio de la creación, cuando le dijo a su pueblo: el día que yo te libere de la esclavitud, de las manos del faraón, de los egipcios, y tomes posesión de la tierra que yo te he prometido que te voy a dar, entregarás lo primero y lo mejor de tu fruto, lo primero y lo mejor de tu primogénito, del ganado que puedas tener. Así le dijo el Señor. Y ahí se establecieron las fiestas de las primicias, donde cuando el pueblo de Israel fue liberado de la mano del faraón, allí el pueblo, cuando fue a la tierra prometida, empezó a recoger su fruto y lo primero y lo mejor se lo llevaban a la casa del Señor. Amén. Y la primicia es lo primero y lo mejor que usted tiene que dar, para que Dios pueda mirar con agrado lo que usted da y para que Dios mire con agrado también la actitud con la que usted da y siembra las primicias. Es un principio y funciona para cualquiera que la active. El principio de la primicia no es racista ni tiene distinción de sexo. Funciona para cualquiera que la active. Usted tiene que activar este principio en su vida y de seguro usted va a ser recompensado al 100%, porque Dios le va a dar en abundancia. Dios es un Dios que no da poco, Dios da mucho. Amén. Así que la primicia es lo primero y lo mejor. Por eso Dios estableció este principio. Y Abel y Caín, en Génesis capítulo 4, usted lo puede leer desde el 1, el 2 hasta el 8, habla que Dios miró con agrado fue la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel se dedicaba a criar ganado, Caín se dedicaba a labrar la tierra, ¿verdad?, la agricultura, y Caín presentó sus ofrendas, la llevó, fue un acto voluntario. Por eso esto es por fe, por convicción, por revelación y no por imposición. Si usted va a dar y va a sembrar las primicias, lo mejor de lo que usted ha obtenido, por lo que usted se dedica, porque hoy en día se ha prestado mucho de pastores o líderes, gente que habla y publican en contra de las primicias. ¿Por qué? Porque dicen que los pastores hoy en día, cuando hacen la fiesta de la primicia, se dedican a pedir cheque, a pedir dinero, ¿verdad que sí? Entonces se ha publicado ese tipo de mensaje. Y es que cuando usted se va a la historia en la Biblia, dice que Adán se dedicaba ¿a qué? Perdón, Adán no, Abel se dedicaba ¿a qué? A crear ganado. Y Caín a labrar, cada uno se dedicaba a trabajos diferentes. Y cada uno tenía que presentar lo mejor de lo que ellos cosechaban. Pero Caín dice que llevó ¿qué? Los rastrojitos de los tomates que cosechó,
o de la cebolla. No sé que en aquel tiempo podía ser trigo, cebada, pero ellos llevó lo peor al Señor, y dice que Dios no miró con agrado ni la ofrenda ni a Caín. Pero dice que Abel llevó que lo mejor de su ganado. Lo llevó, por eso dice la palabra llevar tiene que ver con voluntad. Esto es voluntario. Esto es voluntario. Cuando usted va a dar lo primero y lo mejor para el Señor, la mejor adoración, la mejor alabanza, los primeros minutos, el mejor esfuerzo, el tiempo. También en la primicia habla de dinero, porque eso se trata de dinero. Usted tiene que dar lo mejor. ¿Por qué? Porque el que siembra generosamente va a cosechar. El que cosecha escasamente va a cosechar. Y dice en la Biblia que llevó Caín la ofrenda al Señor, un acto de fe y obediencia. Y Abel también llevó voluntariamente lo mejor de su ganado. Y dice que Dios miró con agrado a Abel y la ofrenda. O sea que usted puede venir con mucho a este lugar y colocarlo aquí en la cesta, ¿verdad? Para que se cumpla después el principio de mecer, que lo hace el sacerdote y lo hace el pastor el domingo. Usted puede traer mucho, pero su condición en el corazón y su actitud no puede ser de alegría y contentamiento, sino que viene por obligación o de mala gana o por una necesidad. No, es un acto de fe y obediencia que usted va a hacer. Entonces, si va a colocarlo mucho, usted va ¿a qué? A darlo con contentamiento y con alegría, porque Dios bendice, es al dador alegre. Entonces, si usted va a dar lo mejor, ¿por qué? Porque no todos aquí nos dedicamos a labrar tierra y cultivar ganado. Todos aquí tienen su dedicación diferente, tienen su trabajo laboral o su trabajo son diferentes, y cada quien genera un ingreso, y usted va a traer lo mejor de lo que usted reciba del año. Eso es la primicia. Y hasta ahí se los voy a dejar, porque si no se me pasan los minutos. Amén. Pero la Biblia registra muchos principios, códigos que activan o aceleran los milagros en nuestras vidas. Y la primicia es uno de los principios y los códigos que usted tiene que descubrir, y que Dios nos lo revela a nosotros, y nosotros se lo damos a usted a conocer, para que usted también viva las bendiciones que nosotros también vivimos. Entonces la Biblia registra muchos principios y códigos que activan o aceleran el milagro en tu vida, sea espiritual, familiar, económico, sea emocional. Pero estos principios, cuando usted lo aplica, dice que activan y aceleran los milagros que usted desea y anhela en estos tiempos. Y estamos en tiempos difíciles, es verdad, y todos queremos ver una manifestación visible de la gloria de Dios. Pero para ver esa manifestación visible, usted tiene que sembrar en el reino de Dios. Usted tiene que sembrar su vida, usted tiene que sembrar su corazón, usted tiene que sembrar de lo mejor que Dios le da. ¿Por qué? Porque la primicia se puede dar a conocer como que usted tenga una semilla en sus manos, y es soltar lo que usted tiene. Si usted no suelta lo que tiene, usted no tiene derecho a cosechar. Entonces el que siembra, cosecha. El que no siembra, no cosecha. Por eso no hay cosecha sorpresa. Usted tiene que sembrar. Y el principio de la primicia son principios que te van a llevar y te van a promover a otros niveles, económico y familiar. Y la Biblia registra muchos principios, y uno de los principales, para ir adelantándome, es la fe también. La primicia y la fe son dos principios. El principio más importante de la Biblia es la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie agrada a Dios si no tiene fe. Es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a todo aquel que le busca. Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia. Dios quiere una relación íntima contigo y conmigo para transformar tu vida y bendecir tu vida. Por eso sin fe es imposible agradarlo. Por eso esto es cuestión de fe. Nos reunimos por fe, creyendo que Dios existe. Sí, pero solamente Dios no se conforma con existencia. Tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que Él nos pueda recompensar. Y todo esto de acercarnos a Él y buscarlo tiene que ver ¿con qué? Con movernos, con voluntad. Todo esto es por revelación y convicción, no es por imposición. Por eso estos principios activarán el milagro y te promoverán a otros niveles. Por eso le he colocado a la prédica principios que activan tu milagro. Y yo le voy a dar 5 principios que está reflejado en una historia
Aparte de estos dos, por eso se los di como una introducción corta, primicia y fe son dos principios, pero yo le voy a dar 5 principios en una historia de una mujer que estaba en una situación extrema, difícil, angustiante, desesperante. La historia de una mujer endeudada y a punto de morir, que puede ser tu historia en estos tiempos y que es nuestra historia como nación. Y eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y esta es la historia, escúchela. Se la voy a leer aquí. Escucha lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Le dijo Eliseo: ¿qué te haré yo? Declárame, le dijo Eliseo, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Vaya viendo la historia, escuchándola bien. Y él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, o sea, al profeta Eliseo, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y ahí está la historia. Una historia, le cuento nuevamente, de una mujer desesperada, endeudada, a punto de morir. ¿Por qué? Porque ella tenía un hombre, dice la historia, su esposo era temeroso de Dios, era hijo discípulo, vamos a llamarlo así, del profeta Eliseo. Pero este hombre, aún siendo temeroso de Dios, adquirió una deuda. Y este hombre, después de adquirir la deuda y parte de esta tierra, entonces deja endeudada a esta mujer y la deja viuda y con sus hijos en casa. Y esta mujer entró en una situación desesperante, angustiante, una situación extrema. Tanto así que esta mujer no encontraba qué hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando esta gente adquiría una deuda, dice que los acreedores iban hacia esta persona a cobrarle dicha deuda para que cumplieran el compromiso de pagar lo que debían. Y si no pagaban, tenía que pagar con su propia vida la mujer o con la vida de sus hijos, llevándoselo esclavo a estos acreedores. Esa es la manera de pagar las deudas en aquellos tiempos. Y esta mujer en ese momento estaba desesperada, pero esta mujer también fue humilde y fue vulnerable. Y de ahí vamos a sacar el primer principio, para que usted tenga presente de dónde salen los 5 principios que le voy a dar en esta noche. Porque esta historia de esta mujer puede ser tu historia. Tú puedes estar pasando en estos tiempos por una deuda económica, puedes estar pasando por una situación desesperante. ¿Por qué? Porque la deuda de ella afectó su familia. Lo que tú pasas y las situaciones que tú vives afectan toda una familia. Los hijos fueron afectados también. Y usted dirá: pastor, pero es que yo no tengo deuda económica. Pero puedes tener otras situaciones, otros compromisos que tienes que cumplirlo. Hay situaciones que puedes estar viviendo, como la de hoy en día. Por eso le dije, esta historia puede ser tu historia. Esta historia es la historia de nuestra nación. ¿Por qué? Porque nuestra nación está desesperada, está asfixiante, hay aflicción, está endeudada, está en crisis, está a punto de morir, vamos a llamarlo así, por la crisis que estamos viviendo. Pero sabemos que después que nuestra nación muera, van a ser una nueva Venezuela que va a ser de bendición para todos nosotros. Pero es la historia de la nación también, y puede ser tu historia. Y esta mujer, en esta situación desesperante, dice que fue y clamó. Y ese es el primer principio que vamos a sacar de esta historia. ¿Por qué? Porque esta mujer dice que clamó cuando dijo en el primer versículo. Escucha lo que dice el primer versículo de Segunda de Reyes, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo.
Y usted me podrá preguntar, pastor, pero tengo que clamar yo a un profeta para poder salir de la situación. No, esta mujer primeramente seguro clamó al Señor, porque ella ya conocía de Dios. Su esposo anduvo con este profeta. Ella vio al profeta Eliseo, conoció al profeta Eliseo, conoció su vida, conoció su historia. Sabía que era un hombre de Dios, un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Seguro este hombre, este profeta, se quedó en la casa de esta mujer. Allí los hospedaron por unos días, le dieron de comer. Ella sabía quién era el profeta. Y ella había aprendido también de Dios, que había que confiar en Dios, tenía que clamar a Dios primeramente, porque los profetas predicaban eso. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice, el rey Josafat en aquellos tiempos dice que se levanta en un momento de aflicción también y de crisis, le dice a su gente, vamos, confíen en el Señor, crean en Jehová, pero también crean en los profetas. Y estos eran principios, eran enseñanzas que se venían estableciendo en el pueblo en aquellos tiempos. Y estos principios los conoció esta mujer. Y esta mujer aún, conociendo a este profeta, que se quedaba en su casa y comía con ellos en la misma mesa, esta mujer no se familiarizó con el profeta. Entonces usted no puede familiarizar la palabra o familiarizarse con nosotros los pastores en estos tiempos, porque nosotros somos los profetas escogidos para revelarte los secretos que Dios tiene escondidos para ti. Porque para eso Dios nos revela la palabra, para compartirla contigo. Pero usted no se puede familiarizar con los profetas. Usted tiene que creer en la palabra que los profetas dan en estos tiempos. Los principios que nos enseñan los profetas. Y los profetas somos nosotros los que predicamos la palabra de Dios, los que llevamos el mensaje de Dios. Ahí está el pastor Héctor, el pastor Wilfredo. Todos nosotros estamos siendo profetas en estos tiempos. Profetizamos la palabra, declaramos la palabra, expresamos la palabra. Y ella no se familiarizó con este profeta, sino que clamó a él y se le acercó. Y este profeta le soltó unos principios a ella, que ella se activó. Y esa acción que ella tomó, dice que aceleró el milagro que ella necesitaba. Y usted y yo necesitamos un milagro. Nuestra nación necesita un milagro. De seguro usted está clamando por un milagro. Pero usted tiene que buscar la persona correcta. Esta mujer buscó a la persona correcta en medio de una situación desesperante. ¿A quién estás buscando tú? En medio de tu situación, en medio de la crisis que puedas estar viviendo. ¿A quién busca? ¿A un amigo? ¿Estás buscando a quién? ¿Al brujo? ¿Estás buscando para salir de tu situación económica? ¿Estás buscando a ver si pegas un Kino, un Super 4? No sé si eso existe todavía. Pero ¿qué estás buscando tú? ¿A quién te estás acercando? Ella se acercó a un profeta, dice. Entonces usted y yo tenemos que también aprender de esta mujer, porque esta mujer no negó su realidad. Esta mujer fue humilde. ¿Por qué? Porque se acercó al profeta y le dijo. ¿Por qué fue humilde y vulnerable? Porque contó su situación. Le dijo al profeta, mira, profeta Eliseo, mi marido era un hombre temeroso de Dios, pero mira, me dejó endeudada, tengo una crisis, el acreedor me toca la puerta todos los días y me persigue donde quiera que vaya, no duermo, tengo insomnio, no sé cómo pagar dicha deuda. Ella reconoció, no negó la realidad. Pero hay personas hoy en día que tienen situaciones difíciles y niegan la realidad de lo que hoy en día están viviendo. Hay otras personas que en medio de las situaciones difíciles se aíslan. Y eso fue un principio que el pastor dio y uno de los puntos de su prédica anterior aquí en esta casa. Y él me decía, Marlos, ¿cómo andas hoy? Enfrentando la realidad, buscando del Señor, no me aíslo. Y se empezó a reír porque eso fue lo que nos predicó en Keyboard. Y así yo me activo también. Yo camino en base a lo que Dios nos habla. Entonces esta mujer no negó la realidad. Usted no puede negar la realidad. Y no podemos negar la realidad como venezolanos de lo que estamos viviendo. Pero ¿qué hacer en estos momentos? Queremos ver un milagro visible en nuestra nación. ¿Qué hacer? Usted no ve por las redes sociales cómo hay gente ya que en las calles claman a Dios. Están arrodillados clamando a Dios. Y usted en medio de su situación extrema, como esta mujer, tiene que buscar y acercarse a la persona correcta. Ella buscó al profeta, dice que no negó la realidad. ¿Por qué? Porque tenía fe en este hombre. Y allí ella, al no negar la realidad, le cuenta toda su historia. ¿Por qué? Porque ella tenía fe. Y yo le dije en una predicación, la fe no niega la realidad, pero sí la transforma. Y usted dirá, pastor, pero yo no estoy como esta mujer, yo no estoy endeudado económicamente. Si hay algo que esté endeudado económicamente aquí, pues empiece a clamarle al Señor y a seguir estos principios, porque de seguro cuando termine la prédica
usted no va a ser el mismo. Dios te va a proveer para salir de la situación que está viviendo. Pero a veces la deuda es un compromiso sin cumplir. Usted también puede ser que le deba a Dios. En la parte espiritual a veces usted está endeudado. ¿Por qué? Porque se ha comprometido con Dios a darle lo primero y lo mejor y no se lo ha entregado. Usted se ha comprometido a servir en la obra y no ha servido. Entonces usted está endeudado con el Señor. Hay muchos que tienen deudas con el Señor aquí en este lugar. Y si no, gloria a Dios. Pero si hay alguien que tenga deuda, pues usted puede tener deuda hasta con su familia, con sus hijos, con su esposa. Y el acreedor se vuelve su propia esposa. ¿Por qué? Porque se compromete con su esposa a cambiar, a acompañarla para la iglesia. Sí, mi amor, yo te voy a acompañar para la congregación, yo voy a ir contigo. Y hasta ahora no ha cumplido ese compromiso. Y usted está endeudado con su esposa. Y la esposa lo persigue y le dice, mi amor, el domingo para la iglesia, buenas nuevas. Entonces a veces tenemos deudas familiares también, deudas con los hijos. ¿Por qué? Porque nos comprometemos con los hijos a dedicarle tiempo, a sacar, a jugar con ellos y no cumplimos. Tenemos deudas. Y usted se evaluará ahí y usted dirá, Señor, perdóname, porque la realidad es que estoy endeudado contigo. Me he comprometido a dar mis diezmos y mis ofrendas, Señor, y te los debo desde el otro año. Pero como el Señor no es de los que anda detrás de nosotros para cobrarnos, pero sí te inquieta el Espíritu de Dios. Te inquieta cuando escuchas las palabras de Dios. Y esta mujer, aun cuando estaba endeudada, dice que se acercó este profeta y su humildad la llevó a mejorar. Y este es uno de los primeros principios que nosotros debemos aprender de esta historia. Primero, el principio es clamar a Dios. El segundo principio que sacamos de esta historia está en el versículo 2.